Querido pueblo boliviano, en este día quiero manifestarme sobre los acontecimientos que están ocurriendo en nuestro país. A consecuencia del fraude electoral protagonizado por el partido de gobierno, han denunciado más de 1000 denuncias referente al fraude electoral. Uno de los fraudes más miserables, más abusivos, autoritarios y escandalosos que hubiera tenido en la historia el pueblo boliviano. Quisiera resaltar sobre ciertos acontecimientos que han ocurrido en nuestro país a consecuencia de 4 grandes pecados sociales que está sufriendo nuestra nación. Entre ellos está el pecado social del narcotráfico, la corrupción pública, de la injusticia social y por último los pecados sociales de la mentira, el cinismo y la hipocresía de algunos de nuestros gobernantes. Coincidentemente, estos grandes pecados sociales han aparecido desde la vigencia política del gobierno que nos está liderizando nuestro país. ¿Cómo ocurren estos pecados sociales? En contraposición a los pecados individuales, la acción de un pecado trae como consecuencia el sufrimiento de millones de personas, de millones de ciudadanos. Por ejemplo, el pecado social de narcotráfico trae como consecuencia el sufrimiento de miles y millones de jóvenes y adolescentes en todo el mundo y también en nuestro país que se deja influenciar por las drogas, la cocaína, la marihuana, y esto trae y conlleva las consecuencias gravísimas de la muerte cerebral, intelectual de nuestros jóvenes y adolescentes. La ruptura de miles de hogares bolivianos y la destrucción de la familia, sin dejar de citar los asesinatos, las muertes y la corrupción en las grandes estructuras del Estado de gobierno, a consecuencia del narcotráfico. El otro pecado social gravísimo es la corrupción pública, que contamina todas las esferas de nuestro Estado boliviano, en todos los poderes, ya sea el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, el poder electoral, en este caso, del fraudes electorales. Terriblemente denunciado. Es otro pecado social que clama al cielo. No está bien lo que está ocurriendo en nuestro país. El otro pecado social es la injusticia social, producto por estas 2 primeras pecados sociales, que agravan todavía el escenario político, social y religioso de nuestro país. El otro pecado es la mentira, el cinismo y la hipocresía en nuestro país, que trae como consecuencia que cuanto se dice algunos gobernantes, ellos pretenden que se tomen como si fuera cierto y real todas las cosas que ellos manifiestan. Sin embargo, no es lo correcto que nos estén mintiendo a cada paso. Nos toman como tontos. Cristo ya lo denuncia esta cuestión de la mentira. La mentira, dice Satanás, es el príncipe de la mentira, homicida desde el inicio. Fíjense que Cristo Jesús ya está estableciendo de que la mentira, la persona mentirosa, es un seguidor del diablo, es un seguidor del reino de las tinieblas, del reino de la muerte, de Satanás. El que miente, el que es cínico, el que es hipócrita, pertenece a ese reino de Satanás. Dice Cristo, príncipe de la mentira. Ustedes son hijos de Satanás. Son hijos del diablo. Por eso es que mienten. Este fue homicida desde el inicio y en él todo lo que sale a relucir es la mentira, porque en él no hay la verdad. La verdad no pudo mantenerse en él. Siempre fue mentiroso. Entonces todas las personas que mienten, todas las personas que son cínicas e hipócritas, pues son seguidores acérrimos del diablo. Cristo lo dice, peor todavía dice Cristo, ustedes son hijos del diablo. Tremendo. Los bolivianos, el 90% de los bolivianos, estamos en contra de estos sistemas de mentira, cinismo e hipocresía. En otras palabras, el reino de la mentira, el reino de la maldad, está en contraposición al reino de Dios, al reino de la verdad, al reino de la justicia, al reino de la misericordia, al reino de la ternura, al reino del amor. Ese es el reino de Dios. En nuestro país se nos quiere imponer una dictadura a través de una ideología que se ha reciclado en el Foro de San Pablo,
esta ideología del fracaso del comunismo en la ex Unión Soviética se ha trasladado a las Américas Latinas y se ha reproyectado, se ha reciclado en el Foro de San Pablo para instaurar dictaduras marxistas comunistas. Es un socialismo comunista ateo que nos quiere imponer a la fuerza. Y por eso, realizados múltiples fraudes electorales, quieren permanecer y instaurarse en esta dictadura comunista atea. Atea en el sentido porque han rechazado a Dios. El mismo hecho de ser mentiroso, el mismo hecho de ser cínico e hipócrita, están rechazando a Dios. Ni qué hablar de las miles de actitudes. La quema de la chiquitanía, por ejemplo, es un ataque frontal a la naturaleza creada por Dios, a la imagen de Dios, a lo más bello que ha creado Dios, la escultura, el hombre, toda la creación. Es un ataque frontal. El ataque a la libertad de meter preso a quien está en contra de ello es también un ataque frontal a Dios. Las mil y unas actitudes del gobierno han hecho de que ellos vivan y permanezcan en las tinieblas, en ese reino de las tinieblas. ¿Cómo contrarrestar ese reino de las tinieblas? A través de los instrumentos que conforman el reino de Dios. ¿Cuáles son esos? Cristo en Marcos 1 nos dice ya lo siguiente: conviértanse, porque el reino de Dios está entre ustedes, y crean en la buena noticia, en la buena nueva, en ese reino de Dios. Crean, escuchen, conviértanse, dejen de vivir en las tinieblas para vivir en la luz del reino de Dios. Dejen de vivir en la muerte para vivir en la eternidad, en la vida eterna. Dejen las maldades para vivir las bondades de este reino. El reino de Dios, Cristo Jesús, viene a recrear la nueva creación, a darle un nuevo sentido, como que a rehacerla de nuevo desde el punto de vista de la misericordia y del amor de Dios. Por eso es que Cristo utiliza el término amigo. Ustedes ya no son mis siervos, ustedes no son mis esclavos, ustedes son mis amigos, porque el siervo, el esclavo, no conoce los misterios de mi Padre, y en cambio yo se los he dado a ustedes los misterios de mi Padre. Ustedes de aquí en adelante ya no serán mis siervos, mis esclavos, son mis amigos. En ese sentido, Cristo no quiere la humillación de su pueblo. Cristo quiere levantar la dignidad de su pueblo. Quiere levantar a la humanidad boliviana que está caída, que está pisoteada, que está diezmada por el acoso de esta dictadura. Quiere levantarlo. ¿Y cómo se va a levantar? A través precisamente de la conversión. No es a través de la humillación, sino de la conversión. Conviértanse, porque el reino de Dios está entre ustedes. Crean en la buena noticia para ir destronando y erradicando la maldad en Bolivia, convirtiéndonos. La Virgen María, en muchas de sus apariciones, especialmente en 1917 en Fátima, en Cobadiría, Portugal, manifestó a los pastorcitos y le dijo: oren, oren y oren por la conversión de los pobres pecadores del mundo. Oren por la conversión de Rusia, porque Rusia está expandiendo sus errores por todo el mundo. ¿Y cuáles eran sus errores que expandía Rusia por todo el mundo? El marxismo, comunismo, ateo. Eso era. Y por eso fracasó en todo el oriente de Europa, porque se mataron millones de personas y de hambre. Virgen María en 1917 ya advirtió al mundo entero: oren por la conversión de Rusia, que se consagre en mi inmaculado corazón, que vuelvan los ojos a Dios. Eso decía Fátima en Portugal, 1917. Hoy se ha reciclado en el Foro de San Pablo esta misma directriz, esta misma ideología fracasada, errónea, diabólica y malvada: el comunismo ateo. Una civilización sin Dios. Eso decía Juan Pablo II en Polonia. No se le puede negar a la humanidad la presencia de Dios. De cualquier otra cosa se puede hablar, de la Pachamama, cualquier otra cosa, pero menos de Dios. Se lo ha eliminado. No basta con restituir la Biblia a las instituciones públicas del Estado Nacional. No basta, sino que tiene que ir acompañado esa restitución de la Sagrada Escritura
con la conversión de las personas que van a estar llevando a cabo y liderizando nuestro país. Al comunismo, al ateísmo, no solamente se lo debe resistir, sino que más bien se lo debe enfrentar. Eso decía Juan Pablo II cuando era papa. Hay que enfrentarlo al comunismo, al marxismo. Hay que enfrentarlo. ¿Cómo se lo enfrenta? Ahí viene la cuestión. ¿Cómo se lo enfrenta? A través de la conversión primero. Tenemos que convertirnos. Tenemos que creer en los santos evangelios. Tenemos que creer en su doctrina cristiana. Tenemos que creer en sus mandamientos. Tenemos que obedecer su voluntad. Eso es lo que nos queda. Eso es lo que pedía la Virgen María a los pastorcitos. Penitencia, penitencia, penitencia. Sacrificio, oraciones, plegaria. Hay que pedir al Señor. Tenemos que convertirnos. Y tenemos que pedir, porque todo lo que pidamos se nos va a conceder. Dios es nuestro Padre. Dios no es nuestro verdugo. Dios es nuestro Padre, es lleno de misericordia. Dios quiere elevarnos. ¿Y cómo nos va a elevar? A través del reino de Dios, convirtiéndonos al reino de Dios. Así vamos a elevarnos en la santidad y en la perfección de Dios. El pueblo boliviano está invitado para vivir este reino de Dios. Y se puede vivir. Y se puede contrarrestar la maldad. Estos grandes pecados sociales que he enunciado, se los puede vencer a través de prácticas de justicia, a través de prácticas de la verdad, desenmascarando a aquellos mentirosos, desenmascarando su cinismo y su hipocresía de estos mentirosos, de estos hipócritas y cínicos. Cristo decía por esto, fuertísimo, por los hipócritas, cínicos y mentirosos: raza de víbora, maldito, raza de víbora. Son como sepulcros blanqueados. Blanco por fuera, podredumbres y gusaneras por dentro. Eso decía Cristo. Terrible. Entonces no tengamos miedo los bolivianos. No tengamos miedo de seguir creyendo en nuestra fe, en nuestro amor a este Dios Padre, a este Dios Hijo, a este Dios Espíritu Santo. Dejémonos guiar por este Dios Padre. Dejémonos amar por este hermano Cristo. Dejémonos iluminar y santificar por este Espíritu de Dios. Y dejémonos dulcemente amar y querer por nuestra Madre, la Virgen María. Hagamos oraciones, hagamos plegarias, recemos rosario, participemos de la Eucaristía, vamos a la confesión, confesemos nuestros pecados. Tenemos que vivir en paz con nosotros mismos y en paz con los demás. Y así vendrá la paz a Bolivia. Pedir, orar y orar a Dios para que Dios nos dé los instrumentos necesarios para poder cambiar las cosas en nuestro país. Dios lo concede. Así lo concedió Juan Pablo II para derrumbar el marxismo, el comunismo en toda Europa. A través de sus oraciones, a través de su confianza en Dios Todopoderoso. Aparecieron instrumentos, instituciones que facilitaron esa caída del comunismo. El grupo de solidaridad, aparecieron grandes líderes como Les Wałęsa y otros más. Así están apareciendo y veo aparecer cuando hay transparencia en los corazones, cuando hay conversión en los corazones, en la vida de las personas, aparecen los líderes buenos y se está notando en Bolivia. Sigamos ese camino y sigamos pidiendo a nuestro Señor para que nos perdone nuestros pecados y perdone los pecados de nuestros gobernantes. Tenga misericordia de nosotros y si quiere hacer justicia con Bolivia, que la haga y que paguen los que realmente están cometiendo los actos de injusticia. Aquellos que están viviendo el reino de la muerte, el reino de la maldad, el reino de Satanás, los hijos del diablo. Pues nosotros, los hijos de Dios, los bautizados, los que creemos en Cristo Jesús, pues vivamos en forma fervorosa y confiada en este reino de Dios. El comunismo y el reino de Dios es una batalla espiritual. Y como tal, ese maligno que está caracterizado por estos grandes pecados sociales que nos quieren agobiar y que se han unido en uno solo, que es el comunismo, que es la dictadura política, económica y social, podemos derrotarlo con nuestra súplica, con nuestras oraciones, con nuestra conversión. Podemos hacer, es una batalla espiritual. A Satanás no lo vamos a derrotar con nuestras metralletas, fusiles,
ni escopeta. A Satanás lo vamos a destruir con los instrumentos divinos, con la oración, con la súplica, con la conversión de nuestras vidas, con nuestros rosarios, con nuestros rezos, con nuestros ayunos, con nuestras peregrinaciones. Con eso lo derrotaremos. No es debilidad, es fuerza, como decía San Pablo. No soy yo el que vivo en mí, sino es Cristo que vive en mí. Todo poder viene de lo alto. Juan Pablo II no utilizó ni una arma, ni un cohete para derrumbar al marxismo, al comunismo. Fue su confianza en Dios y su oración permanente en Dios. Permanente, todos los días. Así, queridos amigos y amigas de Bolivia, ese reto que tenemos. Podemos vencer este monstruo de la maldad. El reino de Dios triunfará sobre el reino de la muerte del diablo. Así, mis queridos amigos y amigas de Bolivia, Dios y la Virgen los bendiga.